El viernes presentó el libro Historias Rotas de Silvana Melo y Claudia Rafael en Rondó 29 y allí en el salón de acceso nos encontramos con una serie de imágenes de jóvenes que sin leer la presentación ya más o menos nos orientábamos hacia la década del 70 por las características de los pelos, de las ropas, de los vínculos, de todo un poco. Y bueno, estuvimos un rato allí con algunos compañeros y compañeras mirando las imágenes, compartiendo algunos comentarios, y de golpe se acercó alguien y dijo, ese que está ahí soy yo. Y ahí, a ver cómo viene la mano. Bueno, resulta que la muestra se llama Los pliegues del pasado, que son una serie de fotografías que tomó José Broide, que es fotógrafo, que comenzó su formación en fotografía siendo adolescente, estudió con Andy Goldstein y viene teniendo la fotografía como herramienta de expresión y reflexión. Asistía o asiste desde 2022 al taller de Eduardo Gil, que es quien hizo la curaduría de los pliegues del pasado, la muestra que lo tiene hoy a José aquí en Bahía Blanca y en este estudio. Gracias por acercarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por invitarme. Bueno, hay varias aristas para ir conversando a partir de estas imágenes. En principio, incluso ahí uno de los temas que surgían también era la identidad de las personas que estaban allí respecto de quiénes son, qué fue de ellos durante todo este tiempo y conversamos medio de pasada, pero ya al respecto cuando tiraron esa primera pregunta vi que salías como, no, que ahí había una cosa bien pensada para que esto sea proyectado de otra forma. ¿Qué son estas imágenes, esos pliegues del pasado que estás exponiendo en Bahía? A ver, estas fotos, yo, digamos, adolescente, empiezo, qué sé yo, a los 13, 14 años a sacar fotos y estaba haciendo este taller con Andy Goldstein y la máquina la llevaba a todos lados, digamos, era parte de mi caminar, digamos. Y entonces en ese recorrido con las fotos y aparte iba en ese momento a la escuela, al Carlos Pellegrini, que es una escuela universitaria. Estamos en los 70, termino el 75. Nada, yo llevaba la máquina a todos lados sacando fotos y fotos de mis compañeros, adentro del colegio, cosa que me pasó hace poco. Alguien dice, che, ¿cómo entrabas al colegio con la cámara? Sí, entraba al colegio con la cámara y sacaba fotos adentro. Pero de alguna forma era una presencia sigilosa, digamos, ¿no? Donde los clics, como decía el otro día, no se escuchaban. Estaban ahí, todo el mundo sabía que yo estaba con la cámara, pero ni bola. Y eso fue retratando toda nuestra adolescencia, parte de nuestra adolescencia. Entonces aparecemos en campamentos, aparece colegios, el colegio, quintas, paseo, etcétera. Y como de haber unas 300 fotos. Yo estas fotos siempre las guardé. Y en ese momento era un retrato, era una práctica para mí como fotógrafo y era retrato de lo que veníamos viviendo todos los días. El quiebre es el 76, ¿no? Entonces, se produce un quiebre, las fotos pasan a estar guardaditas, cuidadas, siempre en unos sobres, que me acuerdo, mi vieja me hacía unos sobres, en vez de guardar los negativos en sobres comunes, no sé, mi vieja me cosía con papel celofán, tipo celofán en hojas, y yo ahí guardaba todos los negativos, los mantuve. Y el 76 queda bastante guardadas, las copias también. Empieza la democracia y demás, las fotos vuelven a surgir, aunque en mi casa siempre estaban, ¿no? Es decir, para mí eran unas fotos que siempre fueron importantes. Vuelven a aparecer, yo las empiezo a compartir con compañeros, digamos, yo sigo en contacto en general con toda esta gente, y también empieza a resultar con algo, digo, yo quiero hacer algo con esto, por otro lado, porque hay muchos desaparecidos, exiliados, gente que nos quedamos, otros que fueron, volvieron, otros que se perdieron
a través de la noche de la dictadura, digamos, ¿no? Y entonces resultó ser un documento importante y muchas veces para las familias también, digamos, como que eran fotos que no tenían, digamos. Muchas Claro. veces no hay fotos de estas, o por ejemplo nos pasó, hay una foto de quien era un docente nuestro, que es Eduardo Said. Ujú. Bueno, yo a la hermana la conocí a través de mi mujer, por educación y demás, y le di la foto, estaba sorprendida, bueno, la posibilidad de tener esas fotos. Pero básicamente uno lo que empieza a ver es cómo, digamos, a pesar de que los hechos siempre fueron los mismos, digamos, nosotros no cambiamos Claro. el pasado desde los hechos reales. Ujú. Las fotos siempre las mismas, están mejor impresas o armadas o seleccionadas, pero lo que sí cambia es, en cada momento histórico van tomando otro sentido. Claro. ¿Sí? Había un historiador que en una vuelta dijo, se llama Tony Judd, que dice, con la caída del mundo de Berlín va a cambiar lo que viene ahora, va a cambiar Europa, pero lo que más va a cambiar va a ser el pasado. Ujú. ¿Sí? Es decir, cada hecho histórico que nos ponemos vuelve a ser, Resignifica. resignifica lo anterior. Bueno, la dictadura fue claramente un punto de quiebre donde estas fotos, aparte de relatar lo que pasaba en una adolescencia o un fotógrafo adolescente que tenía la cosa que nos sucedía de sacar Claro. un adolescente, sacar fotos a otro adolescente, no Claro, existía porque el selfie. hoy es todo contra todo, ¿no? Digamos, cualquiera tiene una cámara todo el tiempo, le sacan adolescentes, adultos a niños, pero en aquel entonces era muy particular esto de, bueno, alguien que ande con una cámara y además con esta complicidad que puede significar el adolescente, ¿no? Totalmente, digamos, las fotos por ahí de adolescentes eran más un adulto, decía, bueno, párate acá Claro. que te saco una foto. O la del colegio, o la foto, digamos, tenía una formalidad mucho mayor y no existía la selfie. Claro. Es decir, cambió ese concepto totalmente. Y bueno, eso, la dictadura, el hecho de que de golpe uno empieza a decir, che, pero fulano no está, digamos, Diego, que es uno de los que aparece mucho por ahí, desaparecidos por ahí que no se supo más nada, desaparecidos que por ahí se supo, bueno, esto, exiliados, gente que estuvo chupada y después la largaron, Ujú. y todos de alguna forma habiendo quedado con las cicatrices Claro. que produjo la dictadura. Estas fotos, digamos, que empezaron después, por ahí para el 2000 o algo por decir, en mi casa siempre estuvieron presentes y también por eso te comentaba antes que una de las presentaciones es una mesa con la gente, la de mis hijos, que hoy tienen 40. Claro. ¿Por qué? Porque estaban presentes. De hecho, uno de mis hijos, ya más grande, viendo la foto, che, pero el que más está es Diego. Diego es un compañero desaparecido, qué sé yo, no sé por qué, aparece por todos lados, fotos de él, etc. Y la posibilidad, digamos, en el 2003, que yo digo, bueno, tengo que hacer algo con esta foto, yo quiero presentarlas. Bueno, Eduardo Gil me dio una mano con esto para haciendo la curaduría y permitiéndome, digamos, pasar a presentarlas. Y lo que se ve ahí, básicamente, es lo que comentaba. Vos ves adolescentes, digo, ni terroristas, ni héroes, es gente adolescente. Y vos decís, che, ¿y qué pasó después con esto? Claro. Un poco también, digamos, y esto me ha pasado trabajando por ahí una vuelta, llevé las fotos antes de la exposición a una escuela normal donde se hacía el mes del 24 de marzo. Y hablando ahí con alumnos de secundario y de terciario, donde presentábamos la foto, le comentaba y demás. De golpe, digamos, entender de que, digamos, esa adolescencia, a pesar de que no están las selfies, sigue siendo la misma adolescencia de ahora. ¿No? Campamento, bueno, irá, qué sé yo, un fogón, no sé cuánto habrá, pero hay una guitarra, encuentros, etcétera, un beso. Y esta posibilidad de tener empatía, de reconocerse como adolescentes y decir, che, Claro. de esto terminó así. Digo, no podemos perder la conciencia o estar atentos a lo que pueda suceder.
Digamos, creo que los adolescentes no pueden perder de vista esto, digamos, porque, digamos, continuamente están al acecho y lo vemos claramente hoy. Claro. ¿Sí? Ahí estamos hablando 15, 16 años. 15, más o menos. 16 años, sí. ¿Y cómo era esa vida cotidiana más allá de lo que reflejan las fotos? ¿En qué bar? ¿Estamos hablando de Buenos Aires? Buenos Aires, sí. Carlos Pellegrini está en Charcas y Callao, prácticamente en pleno centro, que yo, es una escuela, bueno, como te decía, una escuela universitaria, pero también a su vez hay, digamos, contacto con un montón de otra gente de otras escuelas. Estamos en el 73, hay una militancia, está todo enfervorizado, en movimiento, suceden cosas. Pero no todos eran militantes, ¿está bien? Es decir, había militancia. En principio, un grupo vinculado en torno a la escuela. En torno a la escuela y bueno, y gente de los alrededores, nos íbamos cruzando y aparece, bueno, gente de militancia, gente que no, claro, qué sé yo, pero bueno, también las amistades se van relacionando por consensos de vida, digamos, de que... y sí había, bueno, esto que decir, un poco lo que se ve, guitarreadas, campamentos, quintas, el colegio era un lugar de mucha pertenencia aparte, ¿no? Es decir, de actividades, de mucha pertenencia y donde había mucho movimiento y creo que también tiene que ver, bueno, con los 70. Por un lado decir, che, está buenísimo, por otro lado mucho quilombo, a veces claro, excesivo, decir, bueno, sos adolescente y bueno, si tenés la posibilidad de hacer quilombo vas a hacerlo, o de tomar cosas. Entonces, bueno, esos desajustes se notaron. De hecho, cuando llega nosotros terminamos el 75 y en ese momento, creo que es septiembre, octubre, asume Iván Isevich como ministro de Educación. Cierran la escuela. Es decir, septiembre dicen, flaco, se acabó, no vengan más. No hay cierre, no hay fin de año, no hay vuelta olímpica, que bueno. Bueno, 5 días antes de que termine la fecha formal del ciclo, abren la escuela, nos llaman, por supuesto habían volado a la mitad de la gente que estaba antes. Dice, bueno, se terminó, dice, ya está, no, se terminaron las clases. Es decir, nos llevaron nada más para decirnos, y un poco yo creo que también era marcar territorio, decir, fulano no está más, este docente ya está, lo rajamos a todo, estaban tipos que eran densos. En algún momento, pero por nuestro diploma, el diploma, me refiero al papel formal del diploma, váyenselo a pedir a Firmenich, si quieren el diploma, ¿ok? Y ahí sería entonces 75 el último año de ustedes. El último año nuestro. ¿Y para el 76 seguían los contactos hasta el golpe? Sí. Digamos, de hecho, muchas de las personas que aparecen en estas fotos o en otras, yo seguí en contacto y hoy muchos son parte de mi núcleo de amigos. ¿Sí? Es decir, cuando seguimos viendo y si no viven acá, bueno, seguimos en contacto. Y estas fotos, digamos, muchos de esta gente estuvieron en las otras presentaciones, claro. Lo cual lo hacía muy, muy impactante también, ¿no? Decías, las fotos pasaron también mucho tiempo, más allá de la presencia permanente en tu familia, bien guardaditas, porque digo, lo que significaba también este tipo de documentos para el aparato represivo en aquel entonces. ¿Cómo fue que, más allá de la prolijidad de los sobres de tu vieja? Las fotos estaban guardadas, de hecho yo donde tenía el laboratorio estaba en un sótano el laboratorio. Y había una ventilación con un extractor que daba para, viste, por las cosas que usas en el laboratorio. Si sacabas eso, atrás había como un espacio entre las paredes. Y ahí fue a parar la foto, materiales, qué sé yo, de todo. Estaban guardados ahí que volvieron a reaparecer con la democracia. Con la democracia, ¿sí? Y las fotos después, digamos, yo tenía copias en papel de la época.
Después en un momento las digitalicé, con las cuales se las empecé a pasar a los conocidos. Digamos, cuando aparece la digitalización de la foto, se la empiezo a pasar a los conocidos de, acá, de Argentina, de afuera, etc. Y de hecho hay muchas, digamos, esto es hay unas 300 fotos, digamos, más o menos. Esto es una selección, debe tener 40 fotos, una cosa por el estilo. Y no, viste, la sensación básicamente tiene que ver con esto. Es decir, las fotos para mí tienen como dos funciones. Bueno, una como fotografías en sí y demás de época, pero la otra creo que hay una especie de, digamos, a mí se me hace una necesidad presentarlas y hacer estos eventos. Vos fíjate que la primera vez que se hace la presentación formal de las fotos en el 23, antes de este gobierno, claro. ¿Sí? Toma un significado un poco como, bueno, era reforzar algo que se venía dando de memoria, digamos, donde la población estaba más en sintonía con esto. A medida que vamos avanzando en el tiempo, es como que esto, lo que trata de hacer, por lo menos lo que trato de hacer, es, digamos, que la gente tome conciencia de esto, ¿no? Es decir, los adolescentes esos no son diferentes a los adolescentes. Es decir, más allá de los 50 años que pasaron, que estaba el celular, no estaba el celular, pero las vivencias adolescentes son las mismas. Y, digamos, siempre están al acecho. Y si no cuidamos la democracia, si no cuidamos estas cosas, nos revientan. ¿Sí? Te planteaba esto de los nombres al principio de la conversación, digamos, mencionás a Diego, en algunas de las reseñas aparecen algunos otros nombres sueltos, pero claramente hay una intención de no identificar, hay que, por universalizar, digamos, por plantear desde qué lugar la muestra y los disparadores de las historias, ¿no? Que uno ve o imagina. Claro, la foto, a ver, ¿no? En realidad el planteo es, no importa cuáles son, quiénes son específicamente, podría haber sido cualquiera, digamos, ya sea o que militabas, o que no militabas, o que estabas, o que pasaste por esa foto. No importaba, digamos, no importa el nombre, cualquiera de esos podría haber sido y cualquiera de hoy, esperemos que no, puede ser, ¿sí? Y un poco apunta a eso, a dejar abierto ese canal, digamos, porque identificar si por un lado está bueno identificar, decir, mirá, es carne y hueso, no es San Martín en su caballo, es alguien que tiene nombre y apellido y le pasó esto, etc. Pero por otro lado también es esto de marcar digamos que no hay una razón particular por la cual esta gente desapareció. Digamos, digamos, bueno, podían militar, podían no militar. Podía ser un amigo de alguien. Y entonces apunta a eso, básicamente. Pasar por ahí sin especificar el quién, o que haya un texto abajo diciendo Diego, ¿qué le pasó? Tal cosa, qué sé yo, desaparecido en tal momento. En algún momento dudé de eso, al principio yo había puesto como las referencias de cada uno, y después la saqué con esta idea. Bueno, lo estuvimos charlando con Eduardo. Bueno, no, vayamos por algo más que deje el camino abierto, claro, para esta asociación, ¿no? Veía ahí en una de las... el catálogo creo que estaba, que en la apuesta que hacías en el Conti aparecía una carta de Diego. No sé, acá no está. Acá está. Me la perdí entonces. Sí. No la llegué a ver. ¿Qué es esa carta? A ver, yo tengo guardadas también cartas que no existen más. El concepto de carta desapareció, claro, pero nosotros nos escribíamos mucho, qué sé yo, hasta localmente, ¿viste? Como un juego, una carta. Entonces, en esas cartas encuentro una carta que no está fechada, de Diego. Y uno la lee y dice, es extrañísima la carta, en el sentido de que va marcando, bueno, estoy acá en Neuquén, en la casa de un conocido, está todo bien, nos dan de comer bárbaro, qué sé yo, la casa está destruida, hay agujeros en las paredes, es todo no, es como una cosa muy
muy oscura lo que va describiendo. Entonces, digo, ¿pero qué es esto? Porque aparte firma él y dice, escribime a casilla de correo no sé cuánto, Neuquén. Entonces digo, esto no puede ser que estaba, digamos, que lo habían agarrado de nada, porque nadie puede escribir una carta. Es decir, que es antes, hablando, nosotros estamos en contacto con la familia, tiene un hermano, eran 4 hermanos, el hermano menor tiene como 10 años menos que Diego, y estamos mucho en contacto con él. Che, ¿y esto qué? ¿Dónde es? No, dice, yo me acuerdo que mi viejo tenía un amigo en Neuquén, pero no sé qué carajo hacía él allá. Tal vez se haya ido a esconder o algo, es decir, Claro. pero es decir, la sensación con la carta era un poco, es como premonitoria, ¿no? Es decir, vos lees la carta y entre el texto aparecen situaciones totalmente delirantes. Pero son delirantes, pero de golpe vos la asociás con lo que pasó después, o digo, poco después, o por ahí que alguien estaba desaparecido, y vos podrías imaginarte que son parte de las situaciones que podría contar a alguien, pero él no estaba en ese momento, por ahí estaba Claro, guardado. y sobre todo en funciones de la muestra, en relación a las otras fotos no tiene nada que ver, ¿no? Claro, exactamente. Ahí es delirante, ¿no? Ahí es delirante. ¿Qué ¿viste? pasó con estos pibes que se juntan a tocar la Guitarra, qué sé yo, y ahora aparece esta carta. Y ahora está claro. En contraposición. Sí, 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 sí. El laburo con los pibes y pibas, ¿qué repercusiones has tenido? Bien, en general, bien, digamos, sí, digamos, nosotros tenemos como una serie de actividades, demás que se desarrollaron, y se enganchan bien, y bueno, también hay muchas, digamos, la época de la dictadura no es algo que esté presente, está y no está, digamos, ¿no? Entonces, bueno, de golpe, mirá, che, qué sé yo, y esto de sentirse, tener una empatía o sentirse reconocido, che, pero estos pibes, bueno, de vuelta, salvo las distancias, la foto blanco y negro, los anteojos de la época, qué sé yo, que marcan mucho, se reconocen como parte de esto, del mismo grupo etario, digamos. Somos adolescentes, eran como ellos. Y toda la historia que sucede después. En realidad, en general fue buena la repercusión y fue bueno escuchar. A mí me pasó también fuera de estas actividades una vuelta, que yo presentando las fotos internamente en el taller, y que yo había una chica de 23, 24 años, estudiante de sociología, empiezo a mostrar la foto, a contarle, y la piba se larga a llorar, emocionada, ¿no? Como que algo, es decir, evidentemente entra. Y esto, bueno, mi idea es que esto tiene que funcionar de esa manera, ¿no? Es decir, tiene que haber un reconocimiento, es decir, salir de, bueno, en los 70 hubo gente, qué sé yo, o eran terroristas, o eran, qué sé yo, Che Guevara, no sé, era gente, éramos adolescentes, digamos, ¿sí? Claro. Después viene todo lo demás, o adolescente que tenía una idea de, bueno, yo quiero que esto cambie, que mejore, que sea distinto, tener una conciencia de lo social, pero sobre todo adolescentes, digamos, y que desaparecieron chicos de 14 años, de 15, digamos, no cierra. Claro. ¿No? Me quedé con lo que decías respecto de la democracia, que obviamente tendría seguramente un sentido para esos pibes a principios de la década del 70 y que tiene otra valoración post dictadura y que hoy podría tener otra valoración. Vos que transitaste todo eso, hoy qué decís, ¿qué democracia? ¿Qué es la democracia? Es difícil para estos chicos entender qué es la democracia. Digamos, es esto, es decir, bueno, nacieron en democracia, es lo que hay. No, sin generalizar, pero creo que hay muchos que pierden la noción del bien que significa la democracia como valor de convivencia, es decir, o el hecho de que hay un otro. ¿No? Es decir, yo creo que, sobre todo, como se están llevando las cosas hoy, es la pérdida de conciencia, que digamos, la democracia, la sociedad, funcionamos entre todos. Y la idea es que esto se pierde, digamos, es decir, soy yo y el resto, cada uno, digamos, vivimos cada uno en su mundo, nos arreglamos como podemos, etc. Y este tejido que se arma entre las personas, creo que es lo que
también hace a la democracia que definamos, la que sea, pero hace a la convivencia social posible y con calidad, digamos, de vida para todos mejor. Y la sensación es que esto se fue cortando. No me parece que solo en Argentina, ¿no? Está claro, digamos, que internacionalmente también hay toda una movida de individualismo, de pérdida de los lazos sociales. A partir de algunas causas que seguramente también son legítimas, de que no pudo resolver la democracia un montón de cuestiones básicas. Totalmente. Está claro que la democracia no pudo resolver un montón de cosas básicas. Pero vamos a lo mismo de siempre, es decir, que no haya podido resolver las cosas básicas no significa que la tenemos que eliminar y ir por peor, no por mejoras, claro, sino por peoras, ¿no? Como yo a veces le digo a mis alumnos en ingeniería, soy docente, y le digo las peoras y las mejoras, es decir, nosotros lo que buscamos son las mejoras, las peoras no las tenemos que buscar, y parece que a veces es esto, ¿no? Bueno, vamos a cerrar tal lugar porque no funcionaba, que yo lo liquidamos. Ayer hablaba con el tema de los trenes, porque fui de ingeniero White, bueno, más allá de que siempre me resultó un delirio. Ok, los trenes tenían problemas, no sé, qué sé yo. Pero lo que hicimos fue liquidar los trenes en vez de mejorarlos. No es que los trenes no sirven. Lo liquidamos. No hay, vos ves lo que era el mapa de trenes en el 47, 50, qué sé yo, no quedó nada. Claro. Entonces, y esto creo que es difícil de ver por ahí tener conocimiento o determinada forma de conectarte con lo que fue el pasado. A mí me pasó en el 2000, cuando asume Menem, Macri en el 2015. 2015, diciembre del 15. Sí. ¿No? Yo estaba haciendo un laburo en una empresa, qué sé yo, en planta. Y claro, los pibes había un montón de operarios, jovencitos, qué sé yo, y hablaba con el jefe de mantenimiento, muchachos. Los pibes se iban a votar todos. Macri, nada, esto se cortó porque cada uno sigue su camino. Y lo que me decía el muchacho también, digamos, un poco más joven que yo, dice, bueno, pero la gente en la casa, yo con mis hijos hablo, le digo, pero estos pibes, los padres estuvieron en el 2001, se cagaron de hambre, fue un desastre. Sí, pero muchas veces los padres no hablan, no hay una transmisión de lo que sucedió. Y si no hay esa transmisión, no es fácil que uno lo saque por idea espontánea. Digo, claro. ¿De dónde aparece? Por ahí no saben lo que pasó en el 2001. ¿Sí? No saben lo que pasó en la dictadura, no saben, digamos, pero no lo saben desde adentro, desde la sensación, ¿no? Es decir, una cosa de vuelta. Hablamos de San Martín, cruzó los Andes, de Belgrano. Está lejísimo de nosotros. Entonces, ¿cómo pones en contacto eso para que se haga carne? Decir, che, flaco, busquemos una mejora de aquello que sucedió, pero no vayamos para atrás. Bueno, una posibilidad es los pliegues del pasado. Hoy a las 4 de la tarde estás con una actividad. Exactamente, una actividad para adultos. Vamos a hacer un acercamiento a la memoria, a los pliegues, con algunas consignas, con un trabajo que se va a hacer sobre copias de las fotos de intervención, con bordado de las fotos también, de unas copias chiquititas que tengo por ahí y que van a llevar adelante. Así que me encantaría que vengan hoy a las 4 de la tarde. Rondó 29 en el Centro Histórico-Cultural de la Universidad Nacional del Sur. Antes de cerrar, me genera curiosidad también otra de las muestras que tenés aquí en el currículum, que es Los Nadies, el registro fotográfico del funeral de Juan Domingo Perón. Bueno, un hecho muy particular también de nuestra historia ahí que habías planteado. Eso fue fue el día del funeral. Yo estaba ahí bajo la lluvia sacando fotos. Son esos años, o sea que también pendejo con la cámara, sí, ¿no? Sí. Es cuando muere Perón, que el funeral fue toda una movida, gente en la calle, cola, llovinaba. Y hay todo un registro fotográfico de la gente en la calle, y un poco el planteo era... yo monté esa foto junto con algunas
movilizaciones actuales, y bueno, los nadies, refiriéndome al texto de Galeano, ¿sí? Las fotos son 15, 20 fotos que registran, las de esa época que registran, bueno, esto, ¿no? La gente, y vos ves también, ¿no? Es decir, por un lado era la congoja, pero por otro lado era la participación. ¿Sí? Es decir, la participación de la gente que estaba ahí, qué sé yo, con sus banderas, con su B de la victoria. Y bueno, esa es una exposición que presenté 2 veces en 2 lugares, 2 centros culturales, uno que es en una universidad también, que es, no me acuerdo el nombre, y otro en un centro cultural. ¿Eso se puede ver en algún lado o no? Sí, está creo que lo tengo publicado en www.lamasmedula.com. Muy bien, bueno, entonces quien quiera chusmear un poco por allí. Y la muestra de los pliegues está aquí en Bahía hasta el 26, más allá de que, bueno, en tu caso, claro, para encontrarse yo con vos hoy, es hoy. pero hasta el 26 está. José, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a vos por la invitación y los espero y espero que vayan por la muestra, y si hay alguna escuela que vaya, me encantaría que hagan alguna actividad. Y esto quedaba abierto también, lo mismo para los próximos días, ¿no? Sin vos, pero la posibilidad de trabajar con la muestra. Sí, que se comuniquen ahí con la gente de Secretaría de la Universidad Nacional del Sur, y que coordinen como para ir a una escuela y demás. Los pliegues del pasado, José Broide, muchísimas gracias. Muchas gracias.